Alright, welcome to English. My name is Bastian Muñoz and I am your English teacher for this semester. Today we're going to start with simple past. This presentation corresponds to units 7A and 7B of your book. Okay, hoy vamos a ver entonces simple past, que corresponde a las unidades 7A y 7B de su libro. Hoy, in this lesson, we are going to see simple past verbs, affirmative, negative, and questions. Let's start with the regular verbs. In English, there are 4 ways to form regular verbs in the past tense. Esto es específicamente pasado simple. 4 formas de conjugar verbos regulares en pasado simple. La primera es this. For most verbs, we just add ed at the end. Para la mayoría de los verbos, simplemente le podemos agregar ed al final. So, watch in the past is watched, and play is played, como regla general. Okay? Rule number 2. For verbs that end in e, just add d. For example, like becomes liked. Para los verbos entonces que tienen una terminación en e, simplemente le agregamos la d al final del verbo para conjugarlos al pasado. En este caso, like, liked. Rule number 3. For verbs that end with a y after a consonant, replace the y and put an ed at the end. For example, study becomes studied. Entonces, para verbos que tienen una terminación y con una consonante antes, reemplazamos este y por una i y le agregamos ed al final. Study, studied. Ojo acá. Tengo acá play. Play termina en y, pero no tiene una consonante antes. Entonces no cae en esta categoría. ¿Ok? Por eso es importante que la terminación sea consonante y. Rule number 4. Double consonant and ed at the end. For example, stop, stopped. Acá la regla entonces es, si el verbo termina en la combinación consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante y le agregamos ed. 4 formas entonces de conjugar los verbos regulares. Now for the irregular verbs. An irregular verb is one that doesn't take the ed ending for the past simple. Los verbos irregulares no tienen una terminación ed o regular cuando se conjugan. Cambian de manera completa. So for example, here we have break in the base form becomes broke in the past. Entonces el verbo cambia completamente su forma desde la forma base a la conjugación en pasado. Otro ejemplo, bring en la forma base, brought in the past. The only way to remember and learn the difference between a regular and an irregular verb is by repetition, memory, and practice. La única forma entonces de que podamos aprendernos los verbos regulares y diferenciarlos de los irregulares es repetición, práctica y memoria. En su libro, en la última página, aparece un listado de verbos irregulares. Les recomiendo que lo revisen y se lo aprendan. ¿Ok? Pasamos entonces a affirmative and negative sentences, oraciones afirmativas y negativas. In the affirmative form, here, we have the structure which is subject, past verb, o el verbo conjugado, and the complement. Subject, past verb, and complement. Por ejemplo, you forgot to turn in your paperwork last night. Tenemos entonces sujeto, you, verbo conjugado en el pasado, forgot, y el complemento, acá, ¿cierto? Es muy directo y es muy simple. Por ejemplo, I can say, I went to the university last year.
sujeto I, verbo conjugado went, y el complemento to the university last year. The negative sentences are formed with a subject, the auxiliary verb, the verb in the base form, and the complement. Why? Negatives in the simple past are formed by adding didn't or did not before the simple form of the verb. Acá aparece entonces el auxiliar didn't, que nos sirve para darle el tiempo verbal, en este caso pasado, did, y la fórmula negativa a la oración. Entonces, didn't en una oración nos sirve para darle el tiempo al verbo, y para la negación. Por eso el verbo aparece en forma base, porque es el auxiliar el que conjuga, en este caso, al verbo. Por ejemplo, they didn't send one to you. So we have subject, they, auxiliary verb, didn't, in this case negative, right? And the verb in the base form, send, right? Entonces, nuevamente, el auxiliar nos da el tiempo verbal y la negación, ¿ok? And here we have some examples of affirmative and negative sentences. As you can see here, in the affirmative, we do not use the auxiliary verb, and here we use the auxiliary verb and the verb in the base form. Entonces, el auxiliar aparece en los negativos y el verbo se mantiene en su forma base. ¿Ok? Now let's move on to questions. In English, we have two types of questions. We have open questions and closed questions. The open questions have a question word, the auxiliary verb, a subject, and the base form. Question word, que puede ser cualquiera de estas o otras más, por ejemplo, what, where, when, how many, how much, who, why. Siempre el auxiliar, un sujeto, y el verbo en forma base. ¿Por qué está en forma base nuevamente? Porque tenemos el verbo auxiliar que nos ayuda a darle un tiempo a la pregunta. En este caso, past. Y estas se llaman open questions porque la respuesta es abierta. Sin embargo, las closed questions o las yes or no questions siempre nos van a dar como resultado una respuesta yes or no. Por eso son closed, porque mi respuesta es cerrada a un yes o un no. Y la estructura es auxiliary verb, subject, base form verb, and the complement. Si se fijan, comparten la estructura. Sin embargo, las yes or no no tienen las question words. Entonces, auxiliary verb, subject, base form verb, and the complement. Por ejemplo, respondamos esta pregunta. Did she finish college? ¿Terminó ella la universidad? So my answer can be yes, she did, or no, she didn't. Solamente dos tipos de respuestas pueden salir de esa pregunta. Yes, she did, or no, she didn't. Entonces, open questions, closed questions. And finally, we have here to be in the simple past. Este es un verbo muy utilizado y muy visto, pero siempre es necesario repasarlo y recordar un poco el uso, ¿ok? All right. Also, we have here affirmative, negative, and questions of to be. Dependiendo del sujeto, es la conjugación del verbo to be, ¿cierto? Tenemos I, he, she, it, was, we, you, and they were. Or negative. I, he, she, it wasn't, para todos igual. We, you, and they weren't. And in the questions, aquí tenemos este tipo de preguntas que es la cerrada, de yes or no. Se invierte el orden de la afirmación. Por ejemplo,
they were happy, para convertirlo en pregunta, simplemente invertimos el orden a were they happy en las preguntas de yes or no. Acuérdense de eso. O, por ejemplo, también, she was rich. Was she rich? ¿Cierto? Y la respuesta simplemente puede ser yes, she was, or no, she wasn't. Pregunta cerrada. Y acá, en las preguntas abiertas, aparecen las WH, el verbo, pero no en forma base, el verbo conjugado. To be aparece conjugado. Subject y un complement en las preguntas abiertas, ¿cierto? Por ejemplo, why was he angry? When was she nervous? O who were those people? Entonces, el verbo to be, si se fijan acá, no necesita de un auxiliar, ni en preguntas, ni en negativos. El verbo to be no utiliza un auxiliar. Es distinto al resto de los verbos. ¿Ya? Okay, so with that, we finish today's class. If you have any questions, please email me and I will answer as soon as possible. Con esto, chicos, chicas y chiques, terminamos la primera clase de inglés de las unidades 7A y B. Si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto conmigo por el correo. Y este presentation está complementada con una guía de estudio que les voy a subir a Educa. I hope you guys have a good day and I'll see you next class.